Hola estimadas y estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde que comencemos con esta prueba formativa y su desarrollo para poder ejercitar y de esta manera preparar mucho mejor la prueba que tienen ya mañana. En este caso estaríamos con la prueba formativa número uno, que es relativa al sector circular. Entonces, antes de comenzar, tenemos que recordar algunas de las fórmulas principales que vamos a utilizar. Recordar que era perímetro, ¿cierto? El área y la última que yo les dije que se tienen que aprender sí o sí, es la fórmula de la parte angular. Con esos tres ya deberían conseguir todo. Vamos entonces a comenzar. Primero que todo, vamos a comenzar con los problemas, que el primero es fácil, pero el segundo sería lo más complicado de toda la prueba, en la letra B. Entonces vamos acá. Dice, se desea guardar una pizza en una caja de base cuadrada de lado 20. Base cuadrada, lado 20, entonces quiere decir que aquí todo este sector, todo ese lado, va a medir 20 centímetros. Y como es cuadrada, quiere decir que para ambas direcciones va a medir los 20 centímetros igual. Ahora, hay una diferencia tremenda que nos dice que cabe justo. Entonces, una base que cae justa la pieza en esta base. El largo de la caja es 20. Y luego nos pregunta, ¿cierto?, por la superficie. Cuando hablamos de superficie, de inmediato hablamos de área. Y para el área necesitamos calcular sí o sí algunas medidas. Entonces, estamos hablando del área. La fórmula del área, ustedes se la saben de memoria, es simplemente pi por r al cuadrado. En este caso, el pi lo conservamos y tendríamos radio al cuadrado. Pero el radio no lo conocemos, no me aparece aquí. Como no aparece el radio, tenemos que tratar de sacarlo. Entonces, primero que todo, como cabe justo en la caja de pizza y la pizza tiene un largo de 20, entonces quiere decir que el diámetro, la línea que atraviesa la pizza, es de 20 centímetros. Y si eso corresponde a la línea completa, estaríamos hablando de que esta medida es del diámetro. Por lo tanto, justamente la mitad sería el radio. Y de radio tendríamos, la mitad de 20 tendríamos 10 centímetros. Ahora, ya tenemos los datos importantes y queríamos ver la superficie que utiliza de pizza. Entonces la fórmula es pi por r al cuadrado. Pero nuestro radio en este caso nos dio 10. Iría al cuadrado. Tenemos pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado serían 10 al cuadrado y en este caso nos daría 100. Todo esto va a ir multiplicado por el pi. Tendríamos 100 pi. En la prueba yo les voy a colocar acá que ustedes utilicen que el pi va a ser la aproximación de 3,14. Entonces, para este ejercicio y para el número 2, son los únicos que van a utilizar al pi como 3,14. Entonces, simplemente el 100 se conserva y tendrían 100 por el pi. Pero el pi, como dijimos, ahora va a valer 3,14. Entonces ahora simplemente ustedes pueden tomar su calculadora y en este caso yo tengo esta pequeña aquí, tendrían que el 3,14 está siendo multiplicado por 100 o 100 por 3,14 y nos daría 314. Entonces acá tenemos que esto finalmente nos daría 314. Y como estamos hablando de centímetros, serían unidad de medida centímetros. Y como era superficie o área, serían centímetros cuadráticos. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la superficie de la pizza? La superficie de la pizza son aproximadamente 314 centímetros cuadrados. ¿Por qué aproximadamente? Porque el número pi no es 3,14, sigue, es infinito, no acaba nunca. Pero lo vamos a utilizar por esta ocasión, para el ejercicio A y B, solo como 3,14, como lo hacían en la básica. Entonces, eso sería todo el problema número uno. El número 2 es el más difícil de toda la prueba. Así que para este necesitamos poner mucha atención. Lo primero que tenemos acá como dato importante es que tenemos una rueda de bicicleta que tiene la rueda 24 pulgadas diametrales. Quiere decir que la rueda, todo esto, todo este sector, todo, serían 24 pulgadas. 24 pulgadas. Entonces, si la mitad es el radio, ¿cuánto tenemos de radio si 24 era el diámetro, eran 24 pulgadas diametrales? Entonces de radio tendríamos la mitad, en vez de 24 pulgadas tendríamos solamente 12 pulgadas. Ahora, nosotros sabemos, y nos dice aquí, si una pulgada equivale aproximadamente a 2,5. Entonces, sabemos que nuestro radio es equivalente a 12 pulgadas. Sin embargo, nosotros no queremos trabajar con pulgadas, es mucho más fácil trabajar con centímetros. Entonces, si cada pulgada vale 2,5, tendríamos que las 12 pulgadas irían multiplicadas por lo que vale cada pulgada, que serían 2,5 centímetros.
Se hace este cálculo, en este caso yo tengo la calculadora aquí abajito, y vamos a hacer el cálculo de 12 por 2,5. 12 por 2,5. Resultado 30. Entonces estamos obteniendo aquí 30 centímetros. Esa medida es la del radio. Las 12 pulgadas en realidad son 30 centímetros. Entonces lo que nosotros tenemos sería eso. Lo vamos a ejemplificar acá de nuevo. Vamos a tener que la rueda en realidad, ¿cierto? La rueda va a tener un radio de 12, o sea, de 12 pulgadas era, pero ahora en centímetros serían 30 centímetros. Nada más. Entonces ya sabemos cuánto es nuestro radio. Bueno, y la pregunta ¿qué era? ¿Dónde está la pregunta? Aquí está. Comenzamos. ¿Cuántas vueltas debiese dar la rueda para recorrer 200 metros? Entonces, ¿cuántas vueltas debe dar para recorrer 200 metros? Tienen que tener algo claro. La rueda es circular. Y a medida que va a dar una vuelta, si comienza aquí y empieza a girar, supongamos que empieza a girar, lo que va a pasar es que todo este contorno va a quedar expresado aquí en el suelo. Va a partir aquí y empieza a partir, empieza, ¿cierto?, a inclinarse la rueda, a rodar, a rodar, a rodar. Y cuando da la vuelta completa, quiere decir que en realidad todo el perímetro fue plasmado en el cemento. Entonces es como que todo este perímetro, todo esto, ustedes lo plasmaron aquí en el suelo. Entonces, esa sería la medida de lo que recorre una rueda al girar. Entonces estamos hablando de superficie o perímetro contorno. Tenemos hablando del contorno de la rueda porque eso es lo que va a tocar el asfalto. Entonces, nada más que eso, no necesitamos área porque sería lo de adentro. Nosotros queremos el borde, en este caso el neumático, y ver cuánto recorre, o sea, cuánta distancia recorre en una vuelta. Y tenemos que ver cuántas vueltas debiese dar para recorrer 200 metros. ¿Ya? Entonces, lo primero, para ver cada vuelta, nosotros vamos a necesitar ver cuánto mide el contorno. Y eso sería perímetro del círculo. ¿Cuál es la fórmula del círculo del perímetro? Simplemente es 2 por pi por r. Ahora reemplazamos. Tenemos 2 por el pi por el radio que lo conocemos y es 30 centímetros. Tendremos 2 por 30 serían 60 pi, 60 centímetros. Pero recordemos que dijimos que el pi iba a ser equivalente a 3,14. Entonces tenemos que esto sería 60 por pi, pero el pi dijimos que iba a ser 3,14. Hacemos este cálculo. Yo tengo la calculadora aquí abajo, recuerden que ustedes igual pueden usarla para estos cálculos. Tenemos entonces 60 multiplicado por el 3,14, que era la aproximación que íbamos a utilizar del pi. 60 por 3,14 serían 188,4. Entonces todo esto nos daría 188,4. ¿Y qué serían? Estamos hablando de centímetros. Entonces esto que está aquí, esto que encontramos, sería lo que recorre una vuelta. Eso fue lo que encontramos. ¿Cuánto recorre en una vuelta? ¿Ya? Entonces ahora vamos a seguir haciendo lo demás. ¿Qué más nos faltaría? ¿Cuánto recorre en una vuelta? Bueno, en una vuelta da el giro completo, o sea, utiliza todo su perímetro en el asfalto, en el cemento, y estaría recorriendo 188,4 centímetros en lo que recorre una vuelta. Pero nosotros queremos recorrer 200 metros. Ya, acá tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber sí o sí que un metro son en realidad 100 centímetros. Entonces, si yo quiero saber 2 metros, serían 200. 2 por 100. Si quiero saber cuántos serían 3 metros en centímetros, serían 300 centímetros, porque serían 3 por 100. Si ahora yo tengo un metro y son 100 centímetros, si ahora quiero 5 metros, serían 5 por 100, o sea, 500 centímetros. Esa sería la transformación. Es decir, si yo ahora quiero saber, por ejemplo, cuánto sería, en este caso 200 metros, mis 200 metros yo los quiero pasar a centímetros. Pero si yo sé que un metro son 100 centímetros, 2 metros 200, 3 serían 300, 4, 400. O sea, los 200 ahora, los 200 metros, se van a tener que multiplicar. Fíjense muy bien, tenemos 200 metros. Ahora, un metro, ¿cuántos centímetros son? Un metro serían, ¿cuántos centímetros? Simplemente, un metro son 100 centímetros.
Entonces, finalmente, ¿cuánto vamos a obtener en centímetros? 200 por 100 simplemente serían 2 por 1, 2, y agregamos los ceros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces nos estaría dando finalmente 20.000 centímetros. Recuérdenlo, un metro son 100. Si yo quiero 2 metros, entonces serían 2 por 100, 200 centímetros. Si tengo 3 metros, 3 por 100, 300 centímetros. Pero yo ahora tengo 200 metros. O sea, serían 200 por los metros, pero cada metro son 100 centímetros. Es decir, 200 por 100, y eso finalmente nos daría 20.000. Recuerden que tienen la calculadora. Si no supieron cómo calculé el 200 por 100, váyanse a la calculadora. Y lo que tienen sería simplemente acá, que tendrían, ¿cierto?, los 200 por 100. Y eso le daría 20.000. Entonces ya sabemos que en realidad lo que está recorriendo son 20.000 centímetros. Entonces yo quiero ver cuántas vueltas alcanza a dar en los 20.000 centímetros. Entonces, cuando yo digo cuántas veces cabe, la palabra cabe hace referencia a una división. Entonces, de mi recorrido, yo lo voy a dividir por lo que da en una vuelta. Lo que recorre en una vuelta. Entonces yo voy a ver cuántas vueltas alcanza en el recorrido. Mi recorrido total eran 200 metros, pero como estamos hablando de que las vueltas están en centímetros, nuestros 200 metros los pasamos a centímetros y tendríamos 20.000 centímetros. Y esto va a ir dividido por una vuelta. ¿Cuánto recorrimos en una vuelta? Acá está. En una vuelta alcanzamos a recorrer 188,4 centímetros. Entonces ahora tenemos que ver este 188,4 centímetros, cuántas veces cabe en el 20.000, porque así voy a saber cuántas vueltas caben a dar en el recorrido total. Hacemos la división. Vamos a buscar la calculadora. Aquí estaría. La pones para abajito acá. Ya, aquí está. Entonces, los 20.000, 1, 2, 3, lo dividimos, en este caso la división está ahí, lo dividimos por lo que da en una vuelta, que serían 188,4. Y fíjense, nos dio 106,15711, hartos números. Entonces, el valor acá solamente lo vamos a escribir con dos decimales, o lo podemos poner con puntos suspensivos, por ejemplo, que nos dio 106,15 y siguen los decimales. Entonces, lo que yo les decía en clase es que lo vamos a aproximar a un solo decimal. Entonces, tomamos ese decimal, ahí estaría. Entonces, lo que analizamos para poder aproximar este valor, nos quiere decir, este símbolo de la doble vueltecita esta, quiere decir que estamos aproximando. Entonces, el recorrido total, estamos viendo cuántas veces alcanzan las vueltas en ese recorrido. Entonces, hicimos el cálculo y alcanzan 106,15 y tanto más vueltas. Pero lo vamos a aproximar a un decimal. Tomamos ese decimal. Si decimos que lo aproximamos a un decimal, tomamos un decimal, el primero. Y luego que tomamos el primer decimal, observamos el segundo, el que le sigue. Si ese decimal es mayor o igual a 5, quiere decir que aumenta el primer decimal. Entonces tendríamos 106, si el siguiente decimal era mayor o igual a 5, aumenta. Entonces, en vez de ser un 1, vamos a tener aproximado a 2. Nada más que eso. Si a alguien no le queda claro, tiene que saber aproximar. Por ejemplo, si tenemos 31,27, queremos aproximar, este es un ejemplo, queremos aproximar al primer decimal, lo tomamos y observamos el siguiente. ¿Es mayor o igual a 5? Correcto, es mayor o igual a 5, por lo tanto ahora va a aumentar un decimal. Entonces quedaría 31, en vez de 2, quedaría 31,3. Esa sería una forma de explicarlo. La otra forma de explicar la aproximación es que si tenemos 31,24, por ejemplo, queremos aproximar a un decimal. Tomamos el primer decimal y observamos el siguiente. Si el siguiente es mayor o igual a 5, aumenta 1, pero si no es mayor o igual que 5, se mantiene. Como es un 4, no es mayor o igual a 5, así que mantenemos y nos quedaría 31,2. De esa manera estaríamos entonces aproximando. ¿Ya? Recapitulamos un poco, ya para que se entienda bien el problema. Teníamos la rueda de la bicicleta un diámetro de 24 pulgadas, o sea, el radio era la mitad, que eran 12. Luego, como cada pulgada valía 2,5, tenemos 12 por 2,5. En total nos dio un radio de 30 centímetros. Convertimos las pulgadas a centímetros. Entonces nos queda esta figura, una rueda de un radio de 30 centímetros.
Y como queríamos ver cuánto recorre en una vuelta, quiere decir que la vuelta empieza a girar y todo el contorno queda en el asfalto, indicando la distancia. Por lo tanto, estamos hablando de perímetro. Perímetro era 2 por pi por r. El radio lo que teníamos que era 30, 30 por 2, 60 pi, y el pi dijimos que lo íbamos a aproximar a 3,14 para calcular el valor numérico. 60 por 3,14 nos da 188,4. Eso es lo que recorre en una vuelta. Entonces, si mi recorrido de 200 metros, yo tengo que ver cuántas veces cabe esta vuelta en ese recorrido, una división. Pero el recorrido estaba en metros, así que lo convertimos a centímetros. Un metro eran 100 centímetros, entonces 20 metros, o sea, 200 metros era 200 por 100, o sea, 20.000 centímetros. Ahí está. Entonces los 20.000 centímetros tenemos que ver cuántas veces le cabe la vuelta. Y la vuelta eran 188,4. Hicimos la división y nos dio 106,15 y tanto más. Ahí está el decimal, en la calculadora. Muchos decimales. Entonces, para no escribir todos los decimales, los aproximamos al primer decimal. Tomamos el primer decimal, era 1, ¿cierto? Y observamos el siguiente. Es un 5. Es mayor o igual a 5. Por lo tanto, aproximamos aumentando una unidad. Entonces, en vez de coma 1, sería coma 2. ¿Qué encontramos con esto? Lo que encontramos es cuántas veces cabe la vuelta en el recorrido. Entonces, esto indica en realidad el número de vueltas. Número de vueltas en total. Entonces, ¿cuántas vueltas dio en total? Dio 106,2 vueltas. Ahora, para tener un poquito más de espacio, voy a borrar un poquito esto. En un momento. Voy a borrar esto aquí abajo para seguir haciendo el cálculo que nos queda. En la prueba van a tener el espacio suficiente, así que tranquilos. Si se dan cuenta, igual modifiqué algunas cositas de la prueba formativa, como la ubicación, los puse en tablitas para que fuera más ordenado, y ahí se van a dar cuenta, pero son cambios minúsculos que no afectan a nada, solamente el orden. Entonces, ¿cuántas veces caía una vuelta en el recorrido? Bueno, el recorrido eran 20.000 centímetros, porque eran 200 metros, y nos daba 20.000 centímetros. Y una vuelta, 188,4. ¿Cuántas veces cabe? 106,15 y tanto más, pero aproximadamente era 106,2. 106,2 veces alcanza a dar esa vuelta. Entonces, esa 106,2, este 106,2, lo voy a poner con una flecha acá, 106,2 veces alcanza a dar vueltas. O sea, 106,2 vueltas alcanza a dar. Eso es todo. 106,2 vueltas da. Listo, tenemos esa pregunta, porque lo que nos decían era cuántas vueltas debiese dar la rueda para recorrer 200 metros. Para recorrer 200 metros, debiese dar 106,2 veces una vuelta, ¿ya? O debería dar 106,2 vueltas. Eso es lo que deben comprender. Y ahora nos vamos a otra pregunta. Fíjense muy bien. Nos dice si José va en su vida y logra que la rueda de su bicicleta gire completamente en 3 segundos. Da una vuelta, 3 segundos. Da otra vuelta, 3 segundos más. O sea, 2 por los 3 segundos. Si da 10 vueltas, serían 10 por los 3 segundos. Pero aquí nosotros dimos 106,2 vueltas. Entonces, en una vuelta se demora 3 segundos. Pero si nosotros dimos 106,2 vueltas, para convertirlo a segundos, ¿cuánto se demora? Simplemente vamos a tener que tener el 106,2 por 3. Hacemos este cálculo, vemos la calculadora, entonces en una vuelta son 3 segundos, en 2 serían 6, en 3 serían 9 y así sucesivamente. La cantidad de vueltas se está multiplicando por los segundos que se demora. Y tenemos que se demoraba en realidad los 106,2 vueltas que tiene que dar, se multiplicaría por 3 segundos por cada vuelta. Entonces en total estaría demorándose, ahí está el resultado, ¿cierto? En la calculadora, 318,6 segundos. 318,6 segundos. Eso sería entonces 300, se me olvidó ya, 318,6. Segundos en 106,2 vueltas.
Eso es lo que se está demorando. Y si ahora, ya con esa respuesta está correcto, pero si ahora queremos ver en minutos cuánto se demora, bueno, en minutos son agrupaciones de 60 segundos. Entonces yo tengo que ver cuántas veces caben agrupaciones de 60 segundos en todos esos totales de segundos. Es decir, como varios ya lo saben y lo manejan, lo único que tienen que hacer es al 318,2, o sea, coma 6, lo vamos a dividir en agrupaciones de 60 segundos. Entonces con eso tendríamos 5,31 minutos. ¿Ya? Es decir, se me olvidó nuevamente el número, 5,31 segundos. O sea, 5,31 no segundos. Ahora serían, como lo dividimos por 60, serían minutos. Entonces tenemos la respuesta en segundos, también tenemos la respuesta en minutos. Es decir, ¿cuánto demora en recorrer los 200 metros? En recorrer los 200 metros demora 5,31 minutos. ¿Ya? Recuerden, pueden adelantar, retroceder, pausar. Lo ideal es que después de todo esto, que ustedes hayan entendido la explicación, lo intenten hacer por su cuenta aparte, ¿ya? Sin tanto ver el video o viéndolo una vez, pero después haciéndolo sin ver el video. Entonces, si lo logran, les aseguro que en la prueba también lo van a conseguir, ¿ya? Yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp también esta prueba que estamos resolviendo aquí. Para aquellos que ya la tenían rayada, lo pueden hacer mirándola desde cero en el cuaderno. Vamos por la C y la D. Si el área de un círculo es, esto es el área, ¿ya? El área. ¿Cuál es su perímetro? Entonces para el perímetro necesito siempre el radio. Siempre el radio. Igual que para el área necesito el radio. Entonces, primero, si dicen que el área es esto, recuerdo la fórmula del área. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero nosotros ya conocemos cuánto es el área porque me están diciendo si el área vale 36 pi. Ya lo tengo listo esto, 36 pi. Entonces, esa área tiene que ser igual a la fórmula, porque con la fórmula vamos a ver cuánto era realmente el radio antes de convertirse en ese 36 pi. Entonces, esto es equivalente a pi por r al cuadrado, porque esta es la fórmula de área, y el área nos daba 36 pi. Entonces acá lo que yo les digo es que si ya conocemos el valor del pi y está en ambas partes, lo podemos cancelar. Entonces nos va a quedar 36 es igual al radio al cuadrado. Entonces, ¿qué número al cuadrado? ¿Cuál es el número original que nos da 36? ¿Qué número elevado a 2 nos da 36? Entonces sabemos que el r va a valer 6, ya que ¿qué número al cuadrado me da 36? El 6. 6 al cuadrado serían 6 por 6, 36. Tendríamos nuestro radio que vale 6. Entonces, tiene lógica. El área es pi por r al cuadrado. Entonces yo, como el pi ya está aquí, ya aparece, no lo tengo que considerar. Entonces solamente me queda el radio al cuadrado. Entonces el radio cuadrado es 36. Entonces si el radio al cuadrado es 36, ¿cuánto vale el radio solo? Bueno, el radio solo vale 6. Y si ahora ya tienen listo cuál es el radio, ya pueden calcular cuál es el perímetro. La fórmula del perímetro es simplemente 2 por pi por r. Y en este caso tenemos 2 por el pi y el radio vale en este caso 6. Ahí lo encontramos. Y 2 por 6 serían simplemente 12 pi. Y como estamos hablando de centímetros, serían simplemente centímetros. 12 pi centímetros sería el perímetro. Nada más. Entonces ahora acá va a ser casi lo mismo. Si el perímetro de un círculo es esto, ¿ya? El perímetro. Recordamos la fórmula de perímetro. Es 2 por pi por r. Entonces ya sabemos cuánto es el perímetro. Nos dicen que era 14 pi. Pero sabemos que la fórmula es todo esto. 2 por pi por r. Pero hay algo que ya conocemos. El pi con el pi ya es lo mismo, así que no lo vamos a incluir. Porque ya está la igualdad de eso. Pero ahora me dicen que 14 es igual a 2 por r. Entonces lo pueden hacer mental también como ecuación. Piensen, si 14 me tiene que dar 2 por r. Entonces, ¿cuánto debe ser el r para que al multiplicarlo por el 2 me dé 14? La mente al tiro nos dice es 7. 7 por 2, 14. Pero si no, lo pueden hacer como ecuación. Quieren el valor del r, el 2 que está multiplicando entonces pasaría dividiendo y ahí queda solo el r. El 2 en el 14 cabe 7 y de esa manera encontramos el valor del radio. También lo pueden hacer mental, porque el perímetro era 14, ya lo sabían eso. Pero la fórmula del perímetro es 2 pi r, el pi no lo consideraban. Entonces estamos diciendo que 2 veces el radio es 14. Entonces el radio, ¿cuánto tenía que ser? 7, porque 7 por 2, 14. Se puede hacer mental, no es difícil esto.
Vamos, y ahora nos preguntan por el área. Pero el área en este caso, ¿cierto? La fórmula es pi por radio al cuadrado. El pi sigue siendo el mismo, y el radio lo encontramos que era 7 y va a ir al cuadrado. Y 7 al cuadrado no es 7 por 2, no, es 7 por 7 dos veces. 7 por 7 serían 49 y se conserva el pi. Y estamos hablando de centímetros, y como ahora es área, serían centímetros cuadráticos. Eso sería todo para ese ítem. ¿Ya? Y ahora comenzamos con lo que es netamente el contenido que le enseñé yo, porque lo anterior era, como les decía, de séptimo. Y esto ahora es lo que estamos repasando este año, que es con respecto a la circunferencia y las partes del círculo que tenemos, o mejor dicho, sectores circulares. Así que espero que puedan practicar bien lo anterior, y aquí comienza lo fácil. Fíjense qué sencillo esto. Dice, cada circunferencia de centro O se encuentra dividida en partes iguales. Determina la medida de cada ángulo de él. Del círculo, aquí me comí una frase. Entonces acá, fíjense, está cortado en una, dos, tres, cuatro, cinco partes iguales. Pero el grado total de la circunferencia son 360 grados. Y eso yo lo voy a dividir en ¿cuántas partes? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí tenemos, está dividido en cinco partes. 5 en el 36 cabe 7 porque 7 por 5 es 35 y sobra una. Se baja el 0. 5 en el 10 cabe 2 y sobran 0. Es decir, cada ángulo mide 72 grados. Y si sumamos todos estos, los 72 grados más 72 grados, las 5 veces, nos debería dar el total que son 360 grados. ¿Ya? Y 72 por 5 son 360. Acá vamos a dividirlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, los 360 grados se dividen en 8. 8 en el 36 cabe 4 porque 4 por 2 son 32 y sobrarían 4. Se baja el 0. 4 en el 40 cabe 5. 5 por 8, o sea, el 8 en el 40 cabe 5. 5 por 8, 40. Sobran 0. Entonces tenemos que cada ángulo va a ser de 45 grados. Y tiene lógica porque si yo hubiera considerado, por ejemplo, dividirla de esta manera, la circunferencia, en cuatro partes, este ángulo de inmediato ustedes saben que va a medir 90 grados. Y como justo estaban calculando la mitad de 90 grados sería 45. O sea, se puede hacer de muchas maneras, pero lo único importante es que es fácil. Entonces, eso es lo que teníamos en realidad. El último está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. O sea, si la circunferencia completa mide 360 grados, eso va a ir dividido por 10. Y esto es fácil. 10 en el 360 es eliminar un 0 y ahora el 1 en el 36 cabe 36 veces. O sea, cada ángulo va a ser de 36 grados y así sucesivamente. Nada más, nada más. Ya, vamos por lo último. En este caso, tenemos lo siguiente. Dada la siguiente circunferencia del centro O, ¿cuál es la medida del ángulo del centro? O sea, este ángulo yo quiero medir. Y nos damos cuenta que están todas partidas en la misma cantidad de partes, de medidas iguales, por lo tanto cada ángulo va a ser el mismo. Entonces, ¿en cuántas partes está dividido? En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, los 360 grados se estarían dividiendo en 6 partes. 6 en el 360, 6 en el 36 cabe 6, 6 por 6, 36, sobran 0. Se baja el 0, 0 el cociente. Finalizamos. O sea que cada ángulo mide 60 grados. ¿Qué parte del círculo es el sector circular pintado? ¿Qué parte del círculo es el sector pintado? Ahí está. Tenemos todo esto que está pintado, ¿cierto? ¿Y qué parte es? Fíjense, mentalmente. Tengo pintada una de ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una de 6 partes. O sea, ¿qué parte del círculo es? Un sexto, de inmediato. Pero nosotros lo que necesitamos es la parte. ¿Se acuerdan? Eso es la parte angular. ¿Qué ángulo tenemos? Ya lo habíamos calculado. El ángulo medía 60 grados. Entonces nosotros tenemos que la parte angular es alfa partido por 360. El alfa en este caso era el ángulo que eran 60 partido por 360. Podemos eliminar un 0 y ahora podemos simplificar arriba y abajo por 6. 6 en el 6 cabe 1 y 6 en el 36 cabe 6 veces. Tendríamos un sexto que también lo habíamos hecho mentalmente. Esa es la parte que tengo del círculo.
tengo la parte secta, un sexto del total. Ahora nos piden cuál es el perímetro de la circunferencia. Perímetro. Fórmula de perímetro. 2 por pi por r. El 2 sigue el mismo, el pi el mismo y el r, ¿cuánto valía? Ahí está. Nuestro radio, desde el centro hasta la orilla, mide 5. Ese es nuestro radio, ¿ya? Entonces ya sabíamos que el radio valía 5. Reemplazamos. Ahí estaría el radio por 5. 2 por 5 tendríamos 10. ¿Y 10 qué? 10 pi. Y como eran centímetros, serían 10 pi centímetros. La unidad de medida solamente es eso. Vamos por acá. ¿Cuál es el área del círculo? Fórmula de área. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. El pi sigue siendo el mismo. El radio lo teníamos que era 5. Iría el 5 al cuadrado. Ahora, 5 al cuadrado tendríamos 25, ¿qué? 25 pi. Y como estamos hablando de lo que sería centímetros, y esto es área, acá tendríamos centímetros cuadráticos, ya que el radio son centímetros y está al cuadrado, entonces estos serían unidad de medida al cuadrado, o sea, centímetros cuadráticos. ¿Cuál es la longitud del arco? Lo que me están preguntando es por el arco AB, o sea, me voy desde el A, que no está escrito aquí, desde el A hasta el B. Mucho cuidado porque algunos piensan que sería este. No sería ese por el simple motivo de que se lee antihorario. Si yo lo leo hasta acá, estaría en dirección de las manecillas del reloj. Y eso estaría incorrecto. Es en contra de las manecillas del reloj la lectura. Por lo tanto, si a mí me están pidiendo el arco, en este caso, ¿cierto? El A hasta el B, tendría que calcular lo que está aquí. ¿Ya? Pero en el problema, lo que se le estaba pidiendo a ustedes era más fácil. ¿Ya? Yo aquí les quise demostrar eso. Pero en la prueba de ustedes, lo que le estaban preguntando, ¿cierto? Disculpen aquí, lo voy a borrar de inmediato. A ustedes les preguntaban por el A, B. Justamente por ese sector. Justamente por ese. Entonces, acá estaría el A y acá estaba el B. Entonces, a ustedes les preguntaban por el arco AB. Entonces, sentido antihorario sería hacia allá. Entonces, todo este sería el arco que estamos mencionando. Y si les dijeran el arco BA, sería desde aquí, por toda esta orilla, antihorario, hasta la A. Mucho cuidado, ¿ya? En la guía de ustedes, entonces, la primera letra era la A y la segunda era la B. Entonces, si nos preguntaban por el arco AB, ahí está. Tomamos la A, nos movemos en sentido antihorario hasta llegar al B. O sea, nos están preguntando por todo este pedazo que tenemos acá, que va a ser nuestro arco. Y nos están preguntando por la longitud, o sea, la medida de ese arco. Si nos están preguntando por la longitud de ese arco, lo que nosotros tenemos que tener es perímetro, porque es la medida de ese contorno. Entonces yo necesito el perímetro del círculo. Pero yo no tengo el círculo completo, tengo una parte. Por lo tanto, el perímetro del círculo completo se multiplica por la parte angular que tienen. ¿Qué parte tienen? Esa parte nomás. Por lo tanto, iría multiplicado por la parte angular. Bueno, ¿y esto cómo era? La fórmula del perímetro ustedes ya la saben. 2 por pi por r. La parte angular era alfa partido por 360. Pero esto ya lo calculamos, entonces ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? ¿Dónde estaba el perímetro de la circunferencia? Ahí está, 2 pi por r. 2 por pi por 5, era 10 pi. Entonces ya lo tenemos listo ese perímetro. Y ahora nos dicen por la parte angular. Y la parte angular ya la habíamos calculado también. Y nos daba un sexto. Hacemos este cálculo finalmente entonces. Y fíjense, 10 pi por 1 simplemente serían 10 pi. Y abajo, como no hay número y tenemos un 6, se conservaría el 6. ¿Qué sería lo último que podemos hacer ahora? Simplificar. Podemos simplificar arriba y abajo por 2. 2 en el 10 cabe 5 veces y el 2 en el 6 cabe finalmente 3 veces. Entonces nos queda arriba 5 pi y abajo 3. Y estamos hablando de longitud y estamos hablando de centímetros. Como era perímetro, serían simplemente centímetros. Ahí estaría. Ahora, nos preguntan por cuál es el perímetro del sector pintado. Pero lo que está pintado es todo esto. Pero nosotros ya sabemos que esta parte curva mide, aquí está, la longitud de arco, que serían 5 pi partido por 3. Y lo otro que tenemos, ¿cierto? Es este sector, porque es perímetro, el contorno de este trozo de pizza, por así decirlo. Ahí está, ese contorno curvo era 5 pi partido por 3, y este contorno recto es el radio, que vale 5. Y este es otro radio, que también valía 5. Entonces, de esa manera se determinaría el perímetro del sector circular, porque el perímetro es todo este contorno.
¿Cuál es el perímetro entonces? Ustedes deberían tener por fórmula, ¿cierto? Primero que todo, la longitud de arco. ¿Cuánto sería la longitud de arco? La longitud de arco ya la habíamos calculado, aquí está, y que era el 5pi partido por 3. Y se le debe sumar a esa parte que ya calculamos, le sumamos el radio y el otro radio, más r, que serían 5, más el otro r, que serían 5. Entonces tendríamos en total 5 tercios pi más 5 más 5 serían 10. Esto igual es importante que lo conozcan de esta manera. Nosotros lo que tenemos en realidad es el perímetro del sector pintado. Entonces, el perímetro, primero necesito esta parte curva. Esa parte curva tiene que ver con el perímetro total. Pero como no tenía el total, tenía una parte de él, tendría que multiplicarlo por la parte angular. Y además de eso, sumarle el contorno plano, R, más el otro contorno plano, que también sería R. Esta es la fórmula. El perímetro por la parte angular, ya lo habíamos calculado, perímetro por la parte angular. Eso nos daba todo este cálculo y nos daba finalmente 5pi partido por 3. Ahí está, que es la longitud de arco. Esa parte curva. Y ahora me faltaría el contorno recto, que es 5, y el otro contorno recto, que es 5. Y de esa manera estaría haciendo, por así decirlo, el contorno del pedazo de pizza. Entonces, este sería el resultado y faltaría centímetros. Ahora, vamos por la otra. Nos dice cuál es el área del sector pintado. El área. Entonces, el área del círculo completo, nosotros no queremos de todo el círculo, queremos de esa parte. Entonces habría que multiplicarlo por la parte angular. El área lo habíamos calculado ya, ¿cierto? Acá está, el área del círculo total era 25pi. Y la parte angular la habíamos calculado ya, ahí está, un sexto. Entonces hacemos el cálculo, 25pi por 1 serían 25pi partido por 6, porque abajo como no había número sería 1 por 6, 6. Y estamos hablando de centímetros, entonces estos serían centímetros cuadráticos, porque es el área. Espero que les pueda servir este video, chiquillos, una ayuda para la prueba. No siempre va a estar esta ayuda del video, pero es bueno que lo tengan en consideración para que practiquen más y más y más. Ya, acá mucho cuidado, porque esto igual puede ser un poquito más complicado, pero poquito. Pero en realidad casi nada. Paso a paso. Vamos de inmediato. Tengo una reunión ahora, chicos, así que voy a tener que pausar. Me voy a atrasar un poquito en subir el video, así que continuamos luego. De un momento, esto no va a aparecer. Ya. Ahora estoy en la reunión, pero no era tan urgente, así que estoy grabando el video y a la vez también escuchando la reunión. Entonces, cuando me llamen a mí, ahí voy a pausar nuevamente y seguimos. Así que, bueno, ustedes no van a notar tanto estas pausas porque en YouTube va a aparecer de corrido, pero esta explicación es sí. Entonces, acá nos dicen analiza el siguiente círculo de centro O, está ahí el centro, y nos dice acá, delante en clase preguntaban cuál era el radio, pero ahí está escrito, lo dan. Entonces, de inmediato sabemos que nuestro radio es igual a 3. Lo que nos piden acá en la primera, fíjense que es muy fácil, pinta el sector circular. Pintarlo, nada más que eso. Entonces, en este caso, yo voy a elegir el color amarillo para pintarlo. Y un sector circular, por ejemplo, no sería ese, porque eso no es una figura de sector circular. Los sectores circulares son como trocitos de pizza. Entonces, por ejemplo, si queremos un sector circular, podrían pintar ese si quieren, lo pintan y ahí tienen listo un sector. Ese sería uno. Podríamos tener otro si queremos también. Acá, por ejemplo, podría ser este. Ahí tendríamos otro sector y bueno, ahí hay otro y otro y otro. Entonces, hay varios sectores circulares, pero ustedes basta con que pinten uno. Ya, yo aquí les pinté todos los que aparecían y que pudiéramos ver. Ya. Entonces pintan el que ustedes quieran o le acomode. No hay problema con eso. Ahora, nos dicen que hay que pintar el sector circular y el arco BA. Esto es muy importante. Cuando hablamos del arco BA, los ángulos y los arcos se leen en sentido antihorario. Entonces, si las manecillas se mueven para un lado, nosotros leemos los ángulos y los arcos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, acá nos dice de B hasta A. O sea que nos vamos de aquí del B hasta el A. Pero mucho cuidado, no sería por este sector. No se podría ir ahí porque las manecillas del reloj giran en ese sentido. Por lo tanto, el arco que estamos solicitando en este caso sería de aquí
hacia allá. Ese sería el sector que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ya pintamos, lo borré porque en realidad ya estamos listos, saben cómo pintar el sector circular. Y ahora vamos a pintar solamente el arco BA. Tomamos el B, nos vamos hasta A y tenemos que hacerlo en sentido antihorario. O sea, de aquí el reloj giraría hacia acá, ¿cierto? O sea, antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj. El reloj giraría al sentido contrario. Entonces, en vez de girar hacia acá como lo haría el reloj, lo hacemos en sentido antihorario. Por ende, iríamos desde el B, ¿cierto?, hasta la A en este sentido antihorario. Antihorario. Eso sería. Entonces, todo ese arco que está marcado es el que me pedían pintar. Ya pintamos un sector circular y ahora pintamos el arco B hasta A. Nos preguntan también después, en el B, estamos listos con el A, en el B nos pedían, ¿cierto?, que la medida AB, que está aquí, desde A hasta B, toda esta medida, toda esa medida simplemente vale 5,2. Pero a mí me piden el perímetro del triángulo OAB. El triángulo es desde el O, me voy al A, hasta el B, ¿cierto?, formando este triángulo. Yo creo que lo logran ver fácilmente que aquí hay un triángulo. Entonces a nosotros lo que nos están pidiendo en realidad aquí es cuál es el perímetro de ese triángulo. Entonces sabemos que esta medida era AB, era 5,2. Ahí está, 5,2. Y bueno, desde aquí el centro hasta el extremo, eso ya lo conocemos, es el radio, vale 3. Y desde este centro hasta el otro extremo también es radio, y sería 3. Entonces, el perímetro de todo este triángulo que está formado ahí tiene un sector que vale 5,2, que me lo daban, y el otro que era un radio, que era 3, entonces el otro también era radio y valía 3. Entonces el perímetro sería el 5,2 más el radio 3 más el otro radio 3. 5,2 más 3 serían 8,2 y 8,2 más 3 serían 11,2. Y como estamos hablando de centímetros, eso mediría centímetros. Eso sería el triángulo, nada más. Entonces, como nos decían que la B medía 5,2, este sector es el que me están diciendo que es 5,2. Y yo quería el perímetro del triángulo. Ahí está y ahí está. 5 y, o sea, 3 y 3. Disculpen. 3 y 3. Entonces 3 más 3, 6 y 6 más 5,2 era lo que nos dio aquí, 11,2 centímetros. Eso sería entonces la petición A y B. Pintar en la A y en la B era el cálculo de ese perímetro del triángulo. Ahora, en el C nos dicen cuánto mide el ángulo FOA. Entonces, para hacer esta medida, ustedes se toman el FO, del F van hasta el O, tendrían esa línea, ¿cierto? Y ustedes lo que hacen es simplemente moverse en sentido antihorario. No tendría que moverme así porque así se mueven las manecillas del reloj. Entonces, de aquí me voy, ¿cierto?, al segmento que estamos utilizando como AO, o sea, como FO, y nos dirigimos hasta la FOA. O sea, estaríamos generando esa apertura. Por lo tanto, el ángulo solicitado sería este. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, sabemos que el total de la circunferencia completo son 360 grados. Pero yo ya sé que conozco todo este sector que está aquí. Y todo ese sector sería la suma. 120 más 80 hacemos 200 y más 80 en total hacemos 280. Entonces, si al total de la circunferencia yo le quito esto que ya conozco, me va a dar el ángulo restante. Por lo tanto, hago esta resta, 360 menos 280, en total tenemos 80 grados. Entonces, lo que estamos encontrando ahora, estamos encontrando que el ángulo que partía aquí, ¿cierto?, FO, y del FO, ¿cierto?, nos vamos hasta la A, generando esa apertura, ese ángulo simplemente iba a ser 80 grados. Todo ese ángulo. Y tiene sentido porque ahora 80 más 80 más 80 serían 240. Y 240 más 120 hacemos el total de 360. Entonces simplemente tenían que calcular en base a los otros ángulos cuánto faltaba para llegar al total de la circunferencia o vuelta. Nada más. Entonces ya sabemos que este ángulo medía, ¿cierto?, 80. Voy a ponerle ahí 80, así. Entonces ahora ya estamos listos con ese, ¿cierto? Que este ángulo finalmente sabíamos que era 80 grados. Y ahora nos preguntan,
el ángulo FOA, que fue el de 80 grados, que era este ángulo, ese ángulo, ¿cierto? Será equivalente al AOF. ¿Cómo sería el AOF? Nos vamos del A hasta el O, o sea, toda esta línea, AO, y nos vamos y nos dirigimos hasta el F, pero tiene que ser siempre en sentido antihorario. En sentido horario sería hacia abajo, y sería ese ángulo, y serían iguales. Pero no, es AO, y nos vamos hasta la F, pero en sentido antihorario, o sea, hacia acá. Fíjense todo el ángulo que estoy formando. Estoy formando un ángulo gigante, 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 que en este caso inicia de aquí y da la vuelta hasta acá. Entonces, ¿cuánto va a medir ese ángulo? Bueno, el primero lo habíamos calculado y el FOA, que está acá, valía 80 grados. Será lo mismo que el AOF, que de la hasta el O, nos movemos en sentido antihorario generando un ángulo en total de 120 más 80 serían 200. Y 200 más 80 tendríamos 280 grados. Entonces, ¿eran iguales? ¿Los ángulos eran equivalentes? Falso. Por lo tanto, se le hace un slash diciendo que 80 es distinto de 280. Porque la lectura marca la diferencia. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque los ángulos parecían ser los mismos, A o F o A, pero la lectura es antihorario, ¿ya? Lectura antihorario, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. En este caso nos dicen cuál es la longitud del arco BA. El arco B hasta el A. Vamos a utilizar ahora el color verde. Del B nos dirigimos hasta el A, el arco BA. Entonces fíjense, sentido antihorario sería todo esto. Todo ese arco queremos calcular. Todo ese arco. ¿Y cuánto medía ese arco en grados? Fíjense, tenemos un ángulo de 80 y 80. O sea, en total, este arco completo, ¿cierto? Tiene una medida angular de 80, 80 y 80. O sea, que en grados, el ángulo, ¿cierto? Que forma este arco, en grados tendríamos que serían 80 más 80 más 80 serían 240 grados. Eso mide el ángulo que está aquí dentro, completando los tres ángulos que están ahí. Porque el arco que me pedían iba del B hasta llegar al A. O sea, todo eso. ¿Por qué les digo que mide 240 grados? Porque cuando hablamos de longitud de arco hay una fórmula. Y la fórmula de la longitud de arco tenía que ver con el contorno de la circunferencia, es decir, con el perímetro. Y como va a tener que ver con el perímetro, vamos a necesitar la fórmula del perímetro. Entonces, el perímetro del círculo tenía como fórmula pi por r al cuadrado, ¿o no? Falso. No sería pi por r al cuadrado, esa sería la del área. Tienen que estar bien atentos ahí. Y la del perímetro, ¿cierto? Era mucho más fácil, era 2 por pi por r. Entonces ahora, facilito. El r ya sabemos cuánto es, ¿cierto? Pero esta me daría la fórmula de la vuelta completa. Pero yo no tengo la vuelta completa. Entonces, para calcular la longitud de arco, tienen que recordar qué necesitaban conocer. Y aquí lo vamos a ver. Para la longitud de arco, lo que necesitamos es el círculo completo en perímetro. Todo el contorno completo de la vuelta. Y lo vamos a multiplicar por la parte que tenemos. Y a eso que le llamamos parte, nosotros le llamamos parte angular. Entonces, del perímetro yo solo calculo la parte que tenemos. La fórmula de perímetro ya la saben, es bastante sencilla. Son 2 por pi por r. Y la fórmula de la parte angular es alfa partido por 360 grados. Entonces, calculamos y reemplazamos. Tendríamos 2 por el pi por el r. ¿Y el r cuánto valía? Aquí al inicio nos decían, valía 3. Por el ángulo. Bueno, si me están preguntando por el arco B hasta A, ¿qué ángulo tenía? Tenía uno de 80, de 80 y de 80, y dijimos que en total eran 240 grados. De un total de 360 grados. Entonces acá es bastante sencillo porque simplemente tienen que determinarlo, hacer el cálculo. 2 por 3 nos daría 6pi por... Ahora fíjense aquí, podemos simplificar un 0 con un 0. Y ahora podemos simplificar el 24 con el 36, un número que quepa arriba y abajo al mismo tiempo. Por ejemplo, podría ser el 12.
12 en el 24 caben 2 veces y 12 en el 36 cabe 3 veces. Entonces ahora lo único que nos queda es multiplicar hacia el lado. 6pi por 12, o sea, 6pi por 2, tendríamos 12pi. Partido por, abajo no hay nada, nos quedaría 1 por 3, nos daría 3. Y ahora podemos determinar, ¿cierto?, cuánto sería este cálculo. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? El 3 en el 12 cabe 4 veces. Por lo tanto, serían 4pi. Esa es la medida de todo este arco completo, ¿ya? De todo el arco. Y tiene sentido, ¿ah? Tiene sentido. Entonces, sigamos avanzando con este ejercicio. Entonces, nuevamente recapitulamos un poco, longitud de arco es el perímetro porque queríamos toda la vuelta, pero en realidad queríamos una parte de ella, entonces se multiplicaba por la parte angular. El perímetro era 2 por pi por r y la parte angular, su fórmula es alfa partido por 360. El alfa es el ángulo. Entonces 2 por pi por 3, ¿por qué 3? Porque el radio nos daban acá que era 3. 2 por pi por 3 serían 6pi. Ahora, el ángulo, si se dan cuenta desde el B hasta la A, o sea, acapara este ángulo de 80, ese de 80 y ese de 80. O sea, 80 más 80 más 80 serían 240 grados. Eso sería lo que estaría acaparando. Ahora, el 240 partido por 360 se simplifica un 0 y podemos simplificar por 12. 12 en el 24 cabe 2 y 12 en el 36 cabe 3. 6 por 2 serían 12pi partido por 3. Pero el 3 en el 12 cabe exactamente. 3 en el 12 cabe 4. Entonces tendríamos que la longitud del arco serían 4pi centímetros. Eso sería. Entonces, voy a borrar aquí para que quede bien. Ahí estaría. Este sería entonces nuestro resultado final, 4pi centímetros. Ahora nos piden determinar el perímetro del sector circular delimitado por FOA. Solo el FOA. Entonces vamos viendo acá el FOA. Vamos a borrar todo esto. Y yo quiero el FOA. O sea, este serían las primeras dos letras que nombré, FO. Y de aquí nos movemos en sentido antihorario, que sería hacia allá, generando este ángulo. Y sabíamos que este ángulo medía, ¿cierto?, 80 grados. Esa es la información que tenemos. Ya lo habíamos calculado anteriormente que eso valía 80. Y nos dicen determina el perímetro del sector circular delimitado por el ángulo FOA. FOA. O sea, este sector circular quieren que yo determine. Entonces, todo este sector, si lo pintamos, es lo que nosotros necesitamos calcular. Todo este sector. Pero nosotros queremos el perímetro y eso es muy importante, saber la diferencia. Necesitamos el perímetro. Es decir, el perímetro está compuesto por este segmento recto, por este otro segmento recto, y además del sector recto que está aquí, de todo esto, ¿cierto? Y de todo esto que son los radios, además está compuesto por esta parte curva. Entonces, nosotros necesitamos calcular cuánto es esta parte curva. Y además de eso, sumarle cuánto sería este radio, que sabemos que ya es 3, y este radio que vale 3. El perímetro, el contorno de este pedacito de pizza, ambos costados rectos y la parte curva. Entonces, ¿qué me faltaría para determinar este perímetro? Ya conozco el radio y radio. Me faltaría la longitud de arco. Entonces, lo que yo necesito es la parte curva. Y la parte curva es la longitud de arco. ¿Cómo calculamos la longitud de arco? Era simplemente el perímetro completo por la parte angular y con eso calculamos la parte curva. Y tengo que agregarle el radio más el otro radio porque tiene dos costados rectos. Calculamos entonces. El perímetro, ya lo saben, ¿cierto? Son 2 por pi por r por la parte angular que sería el ángulo partido por el total que son 360 más el r más el r. Tenemos entonces reemplazando 2 por pi por r por el ángulo. ¿Cuánto medía el ángulo de este sector, pedacito que estamos calculando? 80. 80 de 360 grados. Más el r, que es el radio, que sería 3, más el otro r, que serían 3. Entonces ahora me faltó reemplazar uno, que sería el r. Este r de aquí me faltó reemplazarlo. ¿Cuánto es? Bueno, ya tenían que el radio valía, ¿cierto? 3. Entonces ahora calculamos, determinamos este cálculo. 2 por 3 tendríamos 6pi. Acá podríamos hacer una simplificación, ¿cierto? Se nos iría el 0 con el 0. Y podríamos, por ejemplo, simplificar por 4 arriba y abajo. 4 en el 8 cabe 2.
y 4 en el 36 cabe 9 veces. 3 más 3 nos daría, ¿cierto? 6. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Simplemente, primero la multiplicación. 6pi por 2 serían 12pi. Y abajo no está partido por nada, entonces sería 1 por 9, eso nos daría 9, más el 6. Seguimos calculando esto. Fíjense, aquí podemos simplificar todavía. ¿Qué número cabe arriba en el 12 y en el 9 abajo? Podría ser simplificado por 3. Simplificado por 3. 3 en el 12 serían 4pi. Y abajo nos caería 3 en el 9, serían 3 solamente. Más el 6. Y toda esta medida estamos hablando de centímetros. ¿Por qué lo pongo en ese paréntesis? Porque no podemos mezclar el pi con el 6, porque es el símbolo y estamos sumando 6. Entonces queda de esa manera. Nada más. Entonces, nuevamente lo reitero, nosotros queríamos, ¿cierto?, esta parte que está en verde, el contorno. Tenemos una parte que es contorno recto, contorno recto. O sea, ahí tendríamos el radio más el radio. Y eso sería 3 más 3. Y ahí nos daría el 6. Luego, como este sector tenía un ángulo de 80, la parte angular era 80 partido por 360. Si lo simplificamos, serían 2 novenos. Y luego serían 2pi por r. ¿Ya? Y eso ya lo saben calcular. El radio era 3. 2 por 3 serían 6pi. Ahí estaría, nada más. Y el último que nos dice determina el área del sector circular delimitado por el ángulo A o B. Ahora nos estamos preguntando por otro. A o B. O sea que tomamos primero la línea del AO y nos movemos, ¿cierto?, en sentido antihorario, o sea, hacia arriba. De esa manera. Generando un ángulo de ¿cuántos grados? Ahí está, de 120. Entonces yo quiero ahora el área. Entonces el área, la fórmula del círculo, pero yo no quiero el área total. Quiero del sector, de la parte. O sea, lo multiplicamos por la parte angular. Entonces, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y la parte angular es alfa partido por 360 grados. Entonces tenemos que sería pi por el radio al cuadrado. El radio ya lo teníamos que era 3. 3 al cuadrado. Por el alfa. Y el alfa en este caso serían 120 partido por 360. Entonces 3 al cuadrado tendríamos que serían 9. Tendríamos 9 ¿qué? 9pi. Y esto va a ir multiplicado por lo siguiente. Cancelamos un 0 con un 0 para simplificar. Y acá podemos simplificar, por ejemplo, por 12 de inmediato. 12 en el 12 cabe 1 y 12 en el 36 cabe 3 veces. Entonces, lo que vamos a tener aquí es la multiplicación ahora hacia el lado. 9pi por 1 serían 9pi. Y abajo, como no hay números, sería 1. Y 1 por 3 nos daría 3. Y ahora, si se dan cuenta acá, el 3 en el 9 cabe exactamente. Y 3 en el 9 cabe 3 veces, 3pi. Y como estamos hablando de centímetros, serían centímetros cuadráticos. Eso sería 3pi centímetros cuadráticos. Bueno, ha sido muchos ejercicios, quizá hablando muy rápido, pero en realidad ya lo hemos trabajado hartas veces y como les digo, esta materia no es de tercero. Lo único que les mostré yo era la fórmula de la parte angular, nada más. Todo lo demás deberían saberlo y lo único difícil es razonar. ¿Qué me están pidiendo y qué aplicar en qué momento? Así que ténganlo ahí en consideración. Solamente les recapitulo lo último, que en este caso la longitud del arco BA, o sea, estamos hablando del B hasta la en sentido antihorario, todo ese ángulo. Si sabíamos que este medía 80, 80 más 80 más 80, entonces el arco completo, todo este ángulo, tendría que haber sido, ¿cierto?, de 240 grados. Entonces, si yo quería esa longitud de arco, era el perímetro, ¿cierto?, total, por la parte angular. Esa es la fórmula que yo le enseñé, la parte angular. El perímetro ya lo saben. Entonces, así es como lo deben hacer, ¿ya? Y luego cuando dice el perímetro del sector circular que está acá, separado por ese ángulo, FOA, o sea, tomamos esto y nos vamos en sentido antihorario, generando esta figura. Entonces, lo que yo necesito es la parte curva, que está aquí, que sería como la longitud de arco, pero ahora con respecto a este ángulo que tenemos acá de 80, y además trae una parte recta que es el radio y otra parte recta que es el radio. Por eso se le suman R más R. Espero que lo puedan tener, chiquillos. Cualquier consulta me pueden hablar por interno. La idea es que se saquen un 7 el día de mañana. Así que practiquen una y otra vez, practiquen unas 2 o 3 veces mínimo. Vean el video, vayan entendiendo, vayan haciendo el ejercicio
y yo les voy a mandar también por WhatsApp lo que sería el archivo en PDF para que lo puedan ir viendo y de esa manera van desarrollándolo en el cuaderno. Entonces van corroborando con el video si lo hicieron bien o mal y de esa manera van a saber si mañana van a tener un 7 o no. Al tiro van a saber eso, ¿ya? Espero que les vaya muy bien, nos vemos. Muchas gracias por su atención y espero que esto les haya servido. Y si no les sirvió, disculpen, pero tengo mucho tiempo y tenía que hacerlo muy, muy rápido. Y de hecho, estoy en reunión todavía. No me han mencionado todavía, así que esto no debería hacerlo, pero no me queda más tiempo. Así que esperemos que les pueda servir, chiquillos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Mucho, mucho éxito.